Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y ahora necesitamos saber con quién vamos a hablar en el día de hoy. Federico Álvarez, obrero de las asambleas de hermanos, plantador de iglesias, actualmente en Cabanillas del Campo, graduado en teología. Ahora sí, podemos comenzar. Héroes de la Fe. Un programa a la altura de la fe. Hoy hablamos de Felipe el Evangelista. Lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 26 al 40. Hoy tenemos por delante una entrevista que va a llenar nuestro corazón de mucho gozo y alegría. Y para ello tenemos al pastor Federico Álvarez Ortega. Creo que lo he dicho bien, ¿verdad? Bien dicho, bueno, sí. Bueno. Estás aprobado. Él es obrero y pastor en asambleas de hermanos y está actualmente sirviendo junto con su esposa y su familia en Cabanillas del Campo, Guadalajara. Y hoy tenemos, pues, al igual que usted está en medio de casi un desierto. Casi, en verano se parece mucho. Por el calor. Vamos a hablar hoy de un hombre que el Señor lo llevó al desierto y es Felipe. Felipe. Sí. ¿Qué nos puedes decir acerca de este hombre? Bueno, es una historia bastante interesante, aunque como siempre nos gustaría que la Biblia diera más detalles acerca de él, ¿no? Pero bueno, tenemos algunos que son importantes. Sabemos que vivía con su familia en Jerusalén. Sí. Sabemos también que se trata de Felipe el Evangelista, uno de los 7 diáconos escogidos allí que se describe en Hechos capítulo 6, ¿no? Por la necesidad que había en la iglesia. Había tanto crecimiento que necesitaban colaboradores. Sí. Y él fue uno de ellos, ¿no? Felipe. No es el Felipe de Lucas capítulo 6. ¿no? El apóstol. No es el apóstol, no. Se trata de Felipe el Evangelista. Y sabemos también que vivía con 4 hijas que servían al Señor también, que era una familia misionera, ¿no? Es bonito, ¿no? Una de las primeras familias que se nombran al completo. Y también sabemos que vivía en Cesarea. Sí. Sabemos que salió huyendo de Jerusalén por la persecución, llegó a Samaria, pero finalmente se estableció en Cesarea, que es una ciudad costera. Hasta llegar allí, la Biblia describe que él iba predicando el Evangelio por cada ciudad por la que iba pasando, ¿no? Sí, que era un evangelista nato. Era increíble, era imparable, ¿no? El haber conocido al Señor y el impacto que eso supuso en su vida lo hizo realmente ver el amor que había recibido, lo llevó a mostrarlo a todos los demás por donde pasaba. Sí. No tenía vergüenza, no había prejuicios, ¿no? Él era el Señor para los demás y eso fue increíble, ¿no? Ni prejuicios raciales, porque cuando llegó a Samaria, que era una zona absoluto poco agraciada para los judíos, ¿verdad? Non gratan, él llegó y conquistó evangelizando, lo mismo que hizo Jesús con la samaritana. Sí, él podía haber llegado allí y haberse callado. Vengo huyendo, pues Señor, tú sabes todas las cosas, así que si me sacaste de mi lugar de confort, ahora lo siento mucho. Pero no, él llegó allí y vio aquel pueblo, vio esa necesidad. Por eso pienso que realmente el conocer al Señor le impactó. Sí, ¿no? Es algo interesante lo que acabas de decir. También me gustaría destacar que has dicho que era diácono. Sí. Y algo que nos gustaría resaltar acerca de este diácono, Felipe, es que no fue
después de ser diácono que empezó a cumplir como siervo del Señor o como instrumento, sino antes de ser elegido ya tenía unas características. Era de buen testimonio, era lleno del Espíritu Santo y tenía palabra de sabiduría. Y eso me llama la atención porque en ocasiones pensamos que hay que nombrar a la gente primero un cargo para que luego empiece a dar fruto. Este hombre no. Este hombre ya daba fruto y como consecuencia de ese fruto fue entonces cuando la Iglesia lo eligió como diácono. Los apóstoles refrendaron esa decisión orando por él junto con otros diáconos, como si nos acordamos de Esteban, ¿verdad? El primer mártir del Nuevo Testamento. Y también podemos darnos cuenta que Dios utilizó la persecución para que el Evangelio se extendiera por toda la faz de la tierra. ¿Cuál es el contexto que tenemos aquí con Felipe? El contexto precisamente era era un contexto de persecución. Yo me puedo imaginar a Felipe cómodo en su iglesia, con un ministerio reconocido, sirviendo a los hermanos, diácono, sirviendo con un amor tremendo, ¿no? Y a lo mejor él no se le podía pasar por la mente que el Señor tuviera algo más grande para él. Claro. Pues ya estoy en la iglesia, estoy establecido, estoy bien. Sin embargo, luego podemos ver que con la muerte de su amigo y compañero de equipo, porque era uno de los 7 diáconos también, Esteban, sí, correcto, se inició una gran persecución, ¿no? Sí. Interesante que cuando se describe una gran persecución, era una persecución sin precedentes antes, ¿no? Hacia los cristianos. Y él salió con su familia y allí llegó a Samaria, ¿no? Y como decía, es interesante también ver algo particular, porque la Biblia describe que los judíos, los que iban perseguidos, ellos huían a Judea o iban a Samaria, ¿no? Y sin embargo, él decidió huir a Samaria. Sí, lo dice en el capítulo 8. Exactamente. Versículos 4 y 6. Lo voy a leer en voz alta y va a aparecer en pantalla para que lo tengamos. Dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Y fíjate lo que ocurre. Oyendo y viendo las señales que hacía. Es interesante, ¿eh? Es increíble. Y me impacta mucho que este hombre fue a un pueblo que era despreciado por los judíos, ¿no? Sí. Entonces, es increíble. Llegó allí, era un pueblo que ellos despreciaban y que ellos pensaban, esta gente no es digna de salvación ninguna. Sin embargo, fue un pueblo sensible al Evangelio, como muy pocos otros, ¿no? Y hubo un avivamiento tremendo allí, sí. Se levantó una iglesia increíble. Si eso sucediera en España hoy, ¿te imaginas, no? Sí. Fue maravilloso. Entonces, este era un poco el contexto, ¿no?, en el que él se movió. Tuvo que salir de su lugar de confort, pero Dios tenía algo mejor y mayor para él. Y fíjate que estando después en un segundo lugar como consecuencia de la persecución, de repente el ángel enviado por el Señor le dice que vuelva a salir de la zona de confort. Exactamente. Esto es algo sorprendente, porque cuando el Señor nos ve que trabajamos, que servimos y estamos acomodados en nuestro lugar de confort, y de repente el Señor te dice, bueno, pues ahora te tienes que ir. Y de repente, donde se tiene que ir Felipe, este evangelista, este diácono, es a un desierto, sin saber lo que va a ocurrir y a quién se va a encontrar. Eso es. Y ahí vemos nuestra historia, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos de Felipe? Esta es una pregunta interesante, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Y alguien podría pensar, bueno, voy a sacar mi libreta y entonces voy a apuntar para saber qué requisitos tengo que cumplir, ¿no? Pero bueno, la cuestión es la siguiente, ¿no? Hay algunas características que podemos deducir de lo que la Biblia dice acerca de él, y hay otras que la Biblia describe acerca de él, ¿no? Entonces, podemos ver que en primer lugar era alguien sin prejuicios, ¿no? Él fue a Samaria, él escogió ir a un pueblo en el que otros quizás no hubieran ido, ¿no? Claro. Y vio la necesidad y fue sensible al llamado de Dios a ir a un pueblo en el que probablemente otros no hubieran ido. Sí. O si iban, a lo mejor se iban a callar, ¿no? Entonces, alguien sin prejuicios, con un amor al prójimo de verdad. ¿Verdad? Y alguien que le dolía el dolor y la miseria de otros, de aquellos que no conocían a Cristo, ¿verdad? Y eso es increíble por su parte. Por otra parte, ¿no?, y eso describe también un corazón sensible como tenía, aunque ya lo podemos ver en Hechos capítulo 6, cómo servía a los hermanos, ¿no? Pero hay tres cosas importantes que creo que marcaron también el hecho de que Dios pues lo usara. El primero de ellos, como describe, como tú decías antes precisamente, estas características que ya tenía, que no le fueron dadas para ser diáconos, ya las tenía antes, ¿no? Y una de ellas es que era alguien de buen testimonio,
o una buena reputación. Qué importante es esto, ¿verdad? Tener buen testimonio. Pero esto implica en el día a día que era alguien que daba dignos frutos de arrepentimiento, es decir, que vivía conforme a su confesión de fe, ¿no? Soy seguidor de Cristo, vivo como Cristo ha marcado, siguiendo los pasos de Cristo, ¿no? Sí. El segundo es que era alguien lleno del Espíritu Santo de Dios. Y esto nos enseña que era alguien que cultivaba día a día una vida íntima con el Señor. Que no era solamente de ir el día que tocaba al culto y servir a los hermanos y luego me voy y me olvido, ¿no? Yeah. No. Era alguien que buscaba la presencia del Señor continuamente. Y que la compartía. Exactamente. Y por último, habla que era alguien de sabiduría también, ¿no? Era alguien que había probablemente invertido tiempo en escudriñar las Escrituras, y las Escrituras que tenían eran el Antiguo Testamento, ¿no? Claro. Pero allí podían ver o conocer todas las promesas, todas las profecías acerca de Jesucristo y cómo se cumplieron en Cristo y cómo lo que Cristo predicaba era verdad, ¿no? Sí. Eso lo hemos visto, ¿no? Entonces era alguien convencido también de que la palabra de Dios era verdad y escudriñaba. Entonces, tres cosas, ¿no? La primera, tener un buen testimonio. La segunda, ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Y la tercera, conocer las Escrituras, ¿no? Y esto habla de una persona que era una persona íntegra delante del Señor, ¿no? Y entonces este tipo de personas, este tipo de creyentes, son los que Dios usa para hacer su obra, ¿no? Fíjate que hay un requisito que hay veces que se nos puede pasar. Pasaron 20 años desde que Felipe se encuentra con este africano etíope, ¿verdad? En el desierto, ¿verdad? Camino que descendía de Gaza. Pasaron 20 años y encontramos en la Biblia que Felipe, junto con sus hijas, las doncellas que profetizaban, eran hospitalarios, porque su casa era una puerta abierta para que el apóstol Pablo y los colaboradores pudieran morar allí. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que también dentro de esas características que tenía es que el hombre era una persona dispuesta a servir con lo que tenía a las demás personas. Exactamente. Eso también es evangelismo. Eso es evangelismo. Y una parte importante, por cierto, ¿no? Porque el evangelismo no solamente es predicar con las palabras, sino también acompañarlo de las acciones que refuerzan que vivimos lo que creemos, ¿no? San Francisco de Asís decía esto: predica en todo tiempo y en ocasiones utiliza las palabras. Eso es lo que decía San Francisco de Asís. Exactamente. Y otra cosa que me llama la atención que has hablado sobre, era un hombre que conocía las Escrituras. Evidentemente, cuando este etíope, este africano, está leyendo el rollo, el manuscrito de Isaías, ¿verdad? Como cordero fue llevado al matadero, este hombre no se enteraba de nada de lo que estaba leyendo. Exactamente. Y Dios llevó al pie de ese carruaje a un hombre que sí conocía las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, para que Dios pueda enviarte a ese lugar, aunque sea un desierto, necesitamos hacer nuestra parte, y es escudriñar las Escrituras para poder adquirir el conocimiento, no para envanecimiento, ni mucho menos, sino para que otras personas que tienen hambre y sed del Señor y que leen, pero no entienden, nosotros seamos ese testimonio, esa luz, esa ayuda, esa revelación de Dios para sus vidas. Exactamente, eso es. ¿Podría tener defectos o limitaciones este hombre? Seguro, además, ¿no? Yo me lo puedo imaginar criando sus 4 hijas. Eso sí, ¿no? que es complicado. En el día a día, yo tengo 4, entonces yo me puedo poner en su lugar. Eso te pasa por no utilizar internet. Había internet, pero imagínate, ¿no? Me imagino que en el día a día en su familia sería como cualquiera de nosotros también. Tendría sus días de más estrés, otros de menos. Claro. Alguna vez también pues tendría alguna palabra que no correspondería con su mujer. Claro. Igualmente tendría las preocupaciones pues igual del trabajo, donde estuviera, o de su entorno, de su familia. Sí, sin duda alguna, era alguien que tenía defectos y limitaciones como todos nosotros. Me gustan mucho las palabras del apóstol Pablo, que le escribe la carta en Corintios, 2 de Corintios 12:9, en el que él dice algo importante acerca de esto, y es: y él me ha dicho, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí, ¿no? El mismo apóstol Pablo está reconociendo sus debilidades. Entonces, cuando pienso en las debilidades y cuando pienso en las limitaciones, lejos de verlo como un escollo para el desarrollo ministerial, lo veo como una oportunidad. Una oportunidad, sí.
Y algo que Dios permite también para que nuestro orgullo quede un poco a un lado, la vanagloria también quede a un lado, y que podamos ver que si está ocurriendo algo con lo que estamos haciendo, Sí. es por el poder de Dios y no por nuestro poder. Sí. Entonces toda la gloria se la va a llevar Dios, ¿no? En este caso. Entonces Dios usa personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias, ¿no? Qué bueno. Entonces se trata de esto, Sí. personas con limitaciones y con deficiencias, ¿no? Pero es que en las manos del Señor son imparables. Fíjate que tenía que servir mesas, porque un diácono, Sí. diácono es una palabra griega que significa diáconos, que es servidor. Servidor. Es decir, que, Sí, sí, que sí. estamos hablando que un hombre que tenía carga familiar de 4 hijas, ¿verdad? Y Exactamente. evidentemente tendría que tener una esposa, tendría una familia que mantener, tenía el tiempo de servir las mesas para contribuir con esa labor en la extensión del Evangelio. Comenzó con algo pequeño, siendo un servidor, siendo un desahogo de la tarea apostólica para que ellos pudieran dedicarse a la oración y a la Exactamente. predicación del Evangelio. Y luego Dios hizo algo extraordinario con este servidor de mesas. Cuando somos fieles en lo poco, entonces el Señor nos pone sobre mucho. Amén. Es así. Así es, ¿no? ¿Qué obstáculos tú crees que pudo confrontar este hombre? Bueno, si pienso en los obstáculos y pienso quizás en el día a día de cualquiera de nosotros, podría pensar en que uno de sus obstáculos fue probablemente dejar su lugar de confort, ¿no? Él estaba bien, él podía pensar, pues yo estoy en mi iglesia, yo estoy sirviendo a los hermanos, estoy con mi familia, estoy bien, y dejar ese lugar de confort para comenzar de nuevo en otro lugar, eso es duro. Y en otro también, lugar ¿no? llamado Samaria. Exactamente, ¿no? Que no es lo mismo que fuera un pueblito de al lado con el que te llevas bien. Que no es como Las Palmas de Gran Canaria. Exactamente. Esto venía siendo más o menos como Las Palmas Tenerife o algo Sí, así, algo ¿no? así. Es una broma, amamos a nuestros hermanos de Tenerife, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Para ellos, para esto era algo, creo que difícil para él también, dejar ese lugar de confort. Estoy en Jerusalén, Señor, ¿por qué permites esto? Y ahora, ¿no? También que podía pensar quizás el qué dirán de sus compatriotas que no eran seguidores de Cristo, sus familiares que no eran seguidores de Cristo. ¿A dónde va este hombre, este loco, con toda su familia ahora y dejar todo esto atrás, ¿no? Es una presión también que muchas veces se puede vivir, la preocupación de llegar a un lugar desconocido, nuevo. Sí. No tener una iglesia en la que congregarse también, que creo que es importante, ¿verdad? Sí. Y tenemos ejemplos de muchos hermanos que cuando vienen de otros lugares tienen una iglesia donde encontrar, pero imagínate llegar allí y no haber nada, ¿no? Ese calor que hace falta Sí. no estaba, ¿no? Y luego además también encontró pues cierta oposición espiritual, ¿no? Estaba allí Simón. Simón el Mago. Simón el Mago, exactamente, ¿no? Y mucha gente le atribuía a él el poder que estaba haciendo, eran estas cosas de Dios, señales de Dios. Y ahora llega Esteban con el mensaje verdadero de Cristo, y esto suponía también una oposición espiritual, ¿no? La Biblia no nos da muchos detalles de esto, pero lo podemos imaginar, ¿no? Claro. En el día a día. Entonces, ahora también es interesante cómo él mismo fue alguien que evangelizó a Simón el Mago, ¿no? Sí, Él incluso se bautizó Simón el Mago. Exactamente. Aunque luego no debemos de olvidar que tuvo una reprensión apostólica por parte del apóstol Pedro, Exacto. porque de Simón el Mago, aún bautizado, ¿verdad? Y habiéndosele predicado el Evangelio, como lo hizo Felipe, el hombre quería comprar los milagros a base de talonario. es decir, Exactamente. y entonces el Pedro le tuvo que amonestar y decir que por dónde iba este hombre. Exactamente, ¿no? Pero aún así, fíjate que él no tuvo prejuicios hacia nadie. No. E incluso Simón el Mago, viéndolo como alguien equivocado, fue amado por este hombre, por Sí. Felipe también, ¿no? Este amor. Por lo tanto, te lo pregunto, pero me lo estás contestando. ¿Cuál es el propósito de su misión? Bueno, el propósito de su misión es nada más y nada menos que realizar el propósito de Dios mismo, ¿no? Y que es una misión de amor para los despreciados, porque esto es lo que eran para Amor ellos. por los despreciados. Ah. Precioso. Esto es lo que era para ellos los samaritanos, gente despreciada. Estos no merecen el amor de Dios, pero Dios usa a alguien que amaba a Dios para ser un instrumento de amor de Dios para estas personas que se sentían despreciadas por lo demás. Entonces, realmente este era el propósito de su misión, el propósito de llevar un mensaje de salvación, de paz, de restauración, el extender una oportunidad para que pudieran tener comunión nuevamente, criatura, creador, ¿no? ¿Por qué crees tú que fue él y no otra persona la que Dios envió a Samaria, la que Dios envió al desierto? ¿Por qué crees que fue él y no otra persona? Bueno, esta es una pregunta
buena, ¿eh? Cañón, una pregunta cañón. Cañón, cañón. En realidad, lo que podemos responder a esto es que Dios es el que decide a quién envía, ¿no? Eso ya está claro, ¿no? Pero sí es verdad que si vemos un poquito más de cerca a Felipe, podemos ver que él era alguien parecido a Abraham, ¿no? Recordamos que cuando le dijo mandó el ángel, ¿no? Y le dice, Felipe, vete allí al desierto, camino de Damasco. Sí, un lugar polvoriento, seco. Él fue como Abraham, pues Señor, si tú me mandas, yo voy. Yo no sé qué voy a encontrar, me mandas allí al desierto, ¿qué tienes para mí allí, no? No se puso a discutir con Dios, ¿por qué a mí? Yo, no, él... Con lo bien que yo estaba, exactamente, ¿verdad? ¿no? Pues estaba en Jerusalén, me traes a Samaria y ahora me mandas al desierto, ¿no? Pero él, o sea, esa confianza que tenía en el Señor, ¿no? Ese corazón tan sencillo lo llevó a no cuestionar a Dios en ningún momento, ¿no? Entonces fue como recordando a Samuel, ¿no? Cuando Samuel era llamado por el Señor, ya en la última vez que lo llamó, la respuesta fue, heme aquí. Entonces esta era la actitud de Felipe, alguien con un corazón dispuesto a responder al llamado de Dios, heme aquí. Y fue, ¿no? Entonces creo que esto es algo importante. Es fundamental. Fíjate que diciendo esto, pues decía, Dios mío, ¿cuántos Felipe se necesitan en los días de hoy? Porque debemos de recordar que el eunuco era africano. Y en la Biblia no aparecen muchos africanos. Y sin embargo este africano, que se le explicó a Isaías cuando Felipe se le acerca al carruaje, bajó del carruaje, se bautizó y continuó su camino. ¿Quién no nos dice que las puertas del cristianismo para África fueron a través de este diácono / evangelista? Exactamente. Que le llevó el Señor a un desierto para que África, el continente de África, pudiera recibir el testimonio de Jesús resucitado y que hoy muchos de los que están en África puedan ver que Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, a través de un hombre que obedeció. Eso es un dato interesante. No sabemos el alcance que tuvo este pequeño acto, ¿no? Felipe respondió en obediencia al Señor, fue a donde estaba este eunuco. Lo que no sabemos es luego la trascendencia que tuvo exactamente luego en África, ¿no? Allí, y cuánta gente no llegaría a conocer al Señor también, pues es increíble, ¿no? Sí. Un pequeño gesto, el alcance que haya podido tener. No lo sabemos, en el cielo lo sabremos, ¿no? En el cielo lo sabremos, ¿no? Sí, Señor, en el cielo. Y espero que tú también estés allí en el cielo. Pero Federico, me gustaría ir concluyendo la entrevista y preguntarte, de todo lo que hemos hablado, que es mucho y es bueno, ¿qué enseñanzas prácticas podemos sacar para nuestro diario vivir? Bueno, esta es una pregunta también, que aquí podríamos estar un montón de tiempo, ¿no? Tú tira, luego yo te corto y ya está. Bueno, yo he apuntado algunas y creo que una de ellas es que lo primero es que Dios es soberano, ¿no? Y que al final Dios tiene un plan trazado en todo lo que hace, no hay azar, ¿no? No hay azar. Dios siempre tiene todo en control y Él usa, no hay casualidades, ¿no? Realmente es que un amigo mío dice diosalidades. Diosalidades, bueno, eso se acerca un poco más, ¿no? Entonces creo que esto es importante, confiar en que Dios siempre tiene un plan para nosotros. Estemos donde estemos, estemos pasando por lo que estemos pasando, Dios sabe lo que está haciendo, no se le ha ido de las manos. En segundo lugar, que las circunstancias que pueden parecer adversas, y a veces lo son, los creyentes también pasamos por situaciones difíciles y duras, Dios las puede usar para ser de bendición para otros grandemente, para nosotros mismos también, pero también para otros, ¿verdad? Que puedan ver en nosotros cómo hallamos descanso y seguridad en el Señor, ¿no? Y también que la palabra del Señor nunca vuelve vacía, ¿no? Este hombre predicó en Samaria, se convirtió gente. Este hombre llegó a donde estaba el eunuco, aunque ya el Espíritu Santo estaba obrando en este hombre, pero él llegó y le explicó la palabra de Dios y este hombre la recibió. Entonces creo que esto es importante. Muy importante. A veces nos para el pensar en que, bueno, pues no me va a escuchar o lo que le voy a decir, esto va a caer en saco roto, pero no sabemos porque no conocemos el corazón de las personas. Entonces aprovechemos cada oportunidad que tenemos para compartir el Evangelio, porque la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Amén, amén.
Pues, Pastor Federico, muchas gracias por su tiempo. Ha sido un privilegio. Ha sido un placer poder estar compartiendo contigo esta tarde. Y de parte muchos besos, a tus 4 hijas, a tus 4 hijos. Seguro, seguro. Ya no quieren tanto. Antes se dejaban achullar más, ahora ya no tanto. Eso pasa por la adolescencia, el crecimiento. Y a tu esposa también, y a la iglesia en Cabanillas del Campo. Muy bien, serán dados. Que el Señor os bendiga mucho y que sigáis hacia adelante. Pues nos vemos en otros programas, esperamos contar contigo. Si Dios quiere y si me invitas, claro que sí. Por supuesto, traeré un mojo picón y unas papas arrugas para la próxima vez. ¿Me tomas la palabra o...? Que el Señor te bendiga. Muy bien. Hoy hemos escuchado mucho acerca de Felipe. Mucho y bueno. La palabra Felipe viene de 2 palabras griegas que significa fileo, amor, y hipos, caballo. Por lo tanto, podemos traducir que el nombre de Felipe era amante de los caballos. La verdad que la Biblia no dice si este hombre amaba o no a los caballos. Pero sí tenemos claro una cosa: amaba al Señor. Y lo demostraba porque compartía el Evangelio allí por donde iba. En Jerusalén, en Samaria y camino de Gaza, en un desierto. Incluso luego en Cesarea sabemos que tenía su hogar y sus 4 hijas. Este hombre no solamente conquistaba el Evangelio, en este caso a las personas, a través de sus palabras, sino también a través de su testimonio. Y sus hijas son fruto de ese Evangelio. Un hombre que comenzó sirviendo mesas y acabó llevando el Evangelio a un etíope africano para que el Evangelio pudiera llegar a un continente desconocido para muchos de esa época y también para nuestra época. Tú y yo podemos ser como Felipe si somos capaces de obedecer la voz de Dios e ir al lugar donde Dios nos pone. ¿Cuántos quieren tener fe como los héroes que volaron por los cielos sin capa? Pues entonces, hermano, aquí está la serie. Ponte a leer que tu fe el cielo arrebatará. Oración, mucho poder, let's go. Un corazón dispuesto a quien, a Dios. Pues en Cristo encuentro superación. Un superhéroe y no de ficción, God. Un complemento de energía lleno de sabiduría. Sea de noche, sea de día, su palabra poesía. Tu vida puso al guía para cumplir la profecía. Jesucristo el Mesías, un superhéroe de los real, como Abraham sea el padre de la fe.